¿Te ha pasado que dices una frase y apenas la terminas, te das cuenta que debiste haberte cosido la boca? Uy, que quisieras desaparecer, pero que ya es demasiado tarde para disimularlo. ¿Mm? Eso fue lo que me pasó ese domingo. Y te voy a contar qué fue lo que pasó. Hace algunos años yo estaba decidido a parar, no para siempre, pero sí tomar un receso del púlpito. Es que estaba agotado, desgastado, con ese desánimo profundo que muchos pastores cargamos en silencio, sí, como si fuera pecado estar cansado. Es tremendo. Es algo que en la mayoría de los casos es algo pasajero, pero de todas maneras pesa, y sí, pesa mucho. También te desanima, también te ahoga. Y estaba en esos días de parar, de pausa, y un amigo de esos que compartimos la vida del seminario bíblico me llamó. Habíamos sido muy cercanos durante los 5 años allá. No era simplemente un compañero de clase, sino de esos amigos con los que uno comparte momentos, comparte procesos, más allá de la parte académica. Me dijo que tenía que salir de la ciudad y me pidió un favor sencillo: que lo reemplazara por 2 domingos, y simplemente que yo dirigiera el servicio y que predicara. Pero en el momento que yo estaba, 2 domingos, bueno, de verdad yo no tenía muchas ganas, pero tampoco tuve corazón para decirle que no. Pues yo pensé, bueno, son solo 2 domingos, no me voy a morir por eso. Pasaron los días, llegó el primer domingo, salí de mi casa, pero realmente salí mal, salí con un desánimo tremendo. Desde luego había preparado la prédica, obvio que sí. En mi mente estaba lista, yo sabía lo que iba a decir, sabía cómo lo iba a decir, todo estaba en orden. Pero el corazón estaba en otro lado, totalmente desconectado. Yo iba manejando y me repetía algo que suena realmente muy correcto. Yo me decía, la fe cristiana no es emocional, uno simplemente expone la Biblia y Dios hace el resto. Y sí, realmente eso es verdad, yo lo creo. Pero en ese momento yo no lo estaba diciendo realmente, lo estaba usando, era como una excusa, porque el problema no era teológico, el problema no era que hubiera falta de disciplina, ni que tampoco tuviera pereza de madrugar, tampoco era la gente, tampoco era el servicio. El problema era mucho más simple, pero también era más incómodo. Yo estaba seco. Bueno, en fin, llegué al auditorio temprano, obviamente, todo estaba en silencio. Me senté, pues, buscando una silla cualquiera ahí en el auditorio y me dejé caer ahí. Y apenas estaba medio acomodándome cuando entró el director musical, un hombre joven de unos 35 años, músico, era un músico profesional, un hombre casado, un hombre papá de 2 niñas muy hermosas. Era un tipo íntegro, o es un tipo íntegro. Se me acercó con una sonrisa genuina, me saludó y me dijo, oye, qué alegría que estés con nosotros estos 2 domingos, wow. En ese momento mi lengua me traicionó, tal vez fue por el cansancio o la falta de filtro que no tuve en cuenta, pero le solté lo que sentía sin pensar. ¿Y qué le dije? A mí también me gusta venir. Pero hoy tenía mucha pereza. Le continué diciendo, me hubiera querido quedar en la cama hasta tarde. Se hizo un silencio eterno. Él me miró, sí, me miró y solo dijo 5 palabras. Yo nunca pensé que usted... Y se cayó. Ese silencio me dolió más que un grito. Vi sus ojos y su expresión era una mezcla de asombro y desengaño absoluto.
En ese segundo supe que la había embarrado. Uy, me sentí como una hormiga. Quería desaparecer, que la tierra se abriera y me tragara. Empecé a pensar rápido, tengo que arreglar esta embarrada, esto que le dije, tengo que explicarle, tengo que decirle que no quise decir eso, que en realidad sí quiero estar aquí. Yo pensaba, ¿qué le digo? Cualquier cosa, lo que sea, para no dañar la imagen que él tiene de mí. Cuando iba a hablar, en ese momento abrieron la puerta y empezaron a llegar los otros músicos. Sí, iba llegando uno, después iba llegando otro, y todos iban con una sonrisa, me saludaban, me daban la bienvenida, algunos me abrazaban, realmente me mostraban cariño. Y luego pues no pude decir nada, simplemente todos se fueron a preparar los instrumentos, a organizar el sonido, y yo me quedé ahí, solo. Mira, yo me quedé mirando el piso como 5 minutos, o tal vez fueron más de 5 minutos, pero yo estaba con una vergüenza que, te soy sincero, yo no sabía bien cómo manejar esa situación. Después ya empezó a entrar la gente, y pues como ya me conocían muchos de los que se congregaban en ese lugar, me acerqué a saludarlos, les sonreía, los abrazaba, y desde luego pues decía las palabras que todos sabemos que son las palabras correctas, pero yo por dentro seguía con mi mente en ese momento terrible, en esa mirada, en esas 5 palabras que él no terminó, inconclusas. Bueno, el servicio empezó, todo fluyó normal, nadie notó nada raro. Yo hice pues lo que tenía que hacer, pero mi cabeza no soltaba eso, estaba ahí pegado. De verdad que yo no podía dejar de pensar. Al terminar, él se acercó y me dijo, ¿podemos hablar un momento? Ay, ay, ay. Yo ya sabía que tenía que responsabilizarme de lo que había dicho. Nos fuimos a unas sillas más alejadas, y pues todavía había gente por allí saludando, saliendo, pero ya no estaban tan cerca, estaban algo lejos. Entonces me habló directo este hombre, me habló sin filtro, me habló sin rodeos. Me dijo algo así: no sé qué me pasa, pero nada me emociona con Dios. Su voz estaba muy apagada, y ahí me quedé en silencio. ¿Sabes por qué? Porque él no me estaba hablando de pecado. Ese hombre no me estaba diciendo algo así como que se había alejado de las dinámicas de la iglesia. No me estaba confesando algo escandaloso. No, nada de eso. Y pues seguimos hablando, y en esa conversación me contó que seguía haciendo todo bien, todo estaba perfecto, que se congregaba, que leía la Biblia, que servía con el grupo de músicos, que incluso servía también en otras áreas eclesiales, incluso estaba coordinando un grupo en casa. En fin, todo estaba en orden por fuera, pero por dentro ese hombre estaba como yo, seco. Y en ese momento lo entendí. Lo que había pasado antes del servicio, lo que yo había dicho, no había sido un error mío, no. Había sido como si sin querer se hubiera abierto una puerta. Porque los dos estábamos viviendo lo mismo, estábamos haciendo todo lo correcto, pero sin sentir nada, sin disfrutar nada, sin vida allá por dentro de nosotros. Nos quedamos hablando un buen rato, sin prisa, con tranquilidad, pero sobre todo sin máscaras. Y en medio de esa conversación le dije algo muy sencillo, algo muy parecido a lo que vamos a hablar hoy en este episodio. Hola, soy Omar Peñalosa. Si tu vida cristiana se parece más a un desierto que a beber del agua de vida,
has llegado al espacio donde exploramos juntos una verdad sencilla, pero muy poderosa. Dios no quiere solo que creas en Él, quiere que aprendas a disfrutarlo. Y esa es la fe que satisface. Fe que satisface. Hoy continuamos con el quinto episodio del podcast o programa, dependiendo de la plataforma por la que me estás escuchando, que he titulado Saciados en Él, donde el hambre de nuestro corazón se encuentra con la belleza de Jesús. Oye, si estás aquí es porque amas a Dios y posiblemente te congregas, o por lo menos te congregaste en el pasado, hace semanas, meses o años, y eres una persona que tratas de hacer las cosas bien para Dios, pero te sientes como si estuvieras caminando en un desierto donde no hay ni una gota de agua, todo es sequedad. Tu fe se ha vuelto como una lista de tareas y entonces oras porque pues es lo que se dice que debes hacer, lees la Biblia porque pues toca, incluso si vas al servicio eclesial lo haces por costumbre, pero ese brillo en los ojos de otro tiempo, ese gusto de la vida cristiana parece que se te escapó del pecho. Y lo peor es que sientes que es mejor quedarte callado, sí, calladito, para que nadie se vaya a decepcionar de ti. Y cuando miras todo ese panorama tan seco, te preguntas, ¿y por qué tengo que estar alegre? Pues oye, volvamos a la historia que te estaba contando. Ese día, como te decía, entendí que lo que había pasado antes del servicio con este director musical no había sido solo un error mío, sino una puerta que se abrió para que dos personas que hacían todo lo correcto admitieran que no estaban sintiendo nada, que no estaban disfrutando a Cristo. Y es que a veces nos contentamos con sobrevivir o nos contentamos con migajas. Y es que nosotros fuimos creados fue para un banquete, no para migajas, no para sobrevivir. Por eso Juan en el capítulo 7, versículos 37 al 39, allí nos narra cómo Jesús dice que en el último día de la fiesta, que era el más importante, Jesús se puso de pie y dijo con voz fuerte, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, de aquel que cree en mí brotarán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Y Juan explica que lo que quería decir con esto era que los que creyeran en él recibirían el Espíritu Santo, que todavía no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Tremenda texto, ¿verdad? Mira a Jesús. Allí está en medio de esa fiesta religiosa increíble, impresionante, esa fiesta religiosa con toda la pompa del templo, con gente que cumplía cada rito al pie de la letra. Y Jesús en medio de todo eso se para y grita, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lo increíble es que Jesús no le gritó eso a gente que estaba en un bar. Tampoco se lo gritó a gente que estaba en un lugar de pecado, sino a personas que estaban en el templo, en el lugar donde se iba a orar, gente que estaba celebrando su religión, pero que seguía teniendo una vida espiritual agrietada. Y lo mismo nos puede pasar, porque hemos aprendido algo terrible, a vivir sin notar nuestra sed. Nos hemos acostumbrado tanto al deber, a la rutina de hacer cosas para Dios, que se nos olvidó que el diseño original no es cumplir, es disfrutar.
A veces nos parecemos a quienes se la pasan mirando, sí, en Instagram, fotos de lugares tan maravillosos, tan preciosos, pero ni siquiera pueden imaginar que podrían llegar algún día a un lugar así. Es que nos conformamos con alegrías baratas, nos conformamos con el orgullo de decir que cumplí con el devocional. Pero mientras tanto, nuestra vida se está muriendo allí de hambre, aunque sea por una gotica de la gloria de Dios. Oye, la fe que satisface no empieza con una disciplina militar de levantarse a las 5 de la mañana a leer para ponerle un chulito a un checklist. No es así. Empieza con la honestidad cruda de decir, estoy seco y nada de lo que estoy haciendo me está saciando. Como aquel hombre, aquel director musical que estuvo hablando conmigo. Porque Jesús no llama a los que creen que lo tienen todo resuelto. Él llama a los sedientos. Y sabes, lo más maravilloso es que Él no mira con repulsión, no mira con asco a una persona que confiesa que está hasta aquí de la religión. No, al contrario, Él nos invita para darnos alivio, para darnos agua. Él sabe que nuestro corazón es una terrible fábrica de ídolos que siempre está buscando agua en cisternas rotas, buscando valor en el aplauso de los demás, en la aprobación de los amigos o incluso en nuestra propia reputación. ¿Sabes de qué? De, entre comillas, buenos cristianos. Pero, ¿sabes? Nada de eso va a llenarnos por una simple razón, porque fuimos diseñados para algo mucho más grande. Y no se trata de que te esfuerces más para que Dios esté contento contigo y entonces te dé un vasado de agua como premio. No, no es así. Se trata de saber que Dios ya está contento en Cristo y Él te invita a participar de ese gozo. Oye, el Espíritu Santo no es un teólogo así, muy importante, que vino para darnos información correcta sobre la Biblia. No, el Espíritu vino para darnos una satisfacción real. Vino para que podamos saborear la bondad del Señor. Sí, no solo para saber intelectualmente que Dios es bueno. Sería como muy poco. Y esa es la diferencia entre mirar la foto de una comida deliciosa y realmente probarla y sentir su sabor y experimentar cómo cuando la saboreamos cambia nuestro ánimo, nuestro semblante. En este y en otros episodios ya te conté que yo sé lo que es haber estado caminando por ese desierto de la religiosidad. Por eso, si tú hoy estás pasando por algo así, te pido que te detengas un momento, que no te pase lo que me pasó a mí, que dejes de intentar maquillarte para Dios. Deja de pensar que si oras más minutos al día o si sirves en más ministerios, de repente como que la chispa va a volver, como que el agua va a volver. No puedes seguir pensando que el gozo es un premio que te ganas por portarte bien. Eso no es lo que dice la Biblia. Es que el gozo es el resultado de deleitarte en la preciosura, en la belleza de Jesús, hasta que tu corazón se rinda. Porque la verdadera transformación no ocurre porque tienes mucha fuerza de voluntad. No, ocurre cuando esa fuente de donde viene tu impulso cambia. ¿Cómo así? Pues cuando ves que Cristo es más hermoso que cualquier otra cosa que este mundo, que cualquier cosa que este mundo te puede ofrecer. Pero para eso necesitamos que el Espíritu abra nuestros ojos. ¿Y por qué nuestros ojos deben abrirse? Pues para poder ver el impresionante tesoro, gran tesoro que es Él. Y es que a veces estamos tan ocupados en hacer todo bien para Dios que nos olvidamos de Dios.
Así es. Hoy te animo a que seas lo suficientemente valiente, sí, valiente, para admitir que tienes sed. Ya deja de tratar de llenar ese vacío con más actividad, de esa actividad que solemos llamar espiritual. Porque mira, la actividad sin deleite es solo religión seca, y esa religión seca te va a terminar secando a ti también. ¿Sabes qué tienes que hacer? Lo que dijo Jesús, ven a Él, así como estás cansado, así como estás aburrido, apático, simplemente dile, Señor, no siento nada, devuélveme el gozo de tu salvación. Y sabes, Él no te va a rechazar porque Él se deleita en inundar, en llenar corazones vacíos. Y también te pido otra cosa. Oye, comparte este video con alguien que tú conozcas, que tú sepas que está luchando allá en silencio como lo luchaba yo, con esa sequedad, porque es que nosotros no estamos solos en esto. Dios quiere que lo disfrutemos a Él. Dios no está buscando el empleado del mes, no, Él está llenando a sus hijos. Y para ayudarte, quiero dejarte un reto para esta semana. ¿Sabes cuál es el reto? No leas la Biblia para cumplir, no. Léela buscando una sola razón para asombrarte de la bondad de Jesús. Vuelvo y te repito, una sola razón. Y cuando la encuentres, quédate ahí, sin afanes de hacer un estudio bíblico. Después vas a tener tiempo de hacer todos los estudios bíblicos que quieras. Pero por ahora, solo saborea esa preciosa razón que encontraste y sigue saboreándola hasta que sientas que tu vida empieza a recibir, aunque sea una pequeña de agua fresca, de agua de vida, porque esa gota es el primer alivio y es el primer paso. ¿Sabes para qué? Para que de tu interior broten ríos de agua viva. Y entonces esa obediencia, eso que haces, dejará de ser una carga, porque vas simplemente a hacer las cosas por amor, como alguien enamorado, porque ese es el lenguaje de Cristo. Ahora, debo terminar con esto. Sí, es fuerte, porque es que esto es serio. Puedes pasar años en actividades de iglesia, puedes pasar años haciendo todo bien y nunca enfrentar tu sequedad. Y sabes, eso es supremamente peligroso porque te acostumbras, pero también, oye, puedes hacer algo distinto, puedes detenerte, puedes reconocer tu sed como este hombre del que te hablé y venir a Cristo y beber de verdad, beber de su agua, y eso lo va a cambiar absolutamente todo. Soy Omar Peñalosa. Si este contenido te llevó a beber del agua que te da Cristo, suscríbete y sigamos descubriendo juntos cómo es la vida abundante que brota del deleite en Él. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, la fe que satisface no se explica, se experimenta.